Dios. Aquí en este capítulo 3, estos dos primeros versículos, vamos a ver hoy día eh, la importancia que tenía para el autor de este libro comparar a Moisés con el Señor Jesucristo. Ese por lo cual, o por tanto, que hay ahí en el versículo número 1, por tanto, tiene que ver con lo que ya se dijo en los capítulos 1 y 2. Les recuerdo que ahí en el capítulo número 1, el autor nos explicó la superioridad del Señor Jesucristo por sobre los ángeles. Él es Dios. Por ejemplo, vamos al capítulo número 1 de Hebreos, en el versículo número 5, el escritor pregunta, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré el Padre y él me será a mi hijo. Nunca a ningún ángel Dios le mostró este aprecio. ¿Y por qué el autor hace esta realidad en la mente de los destinatarios? Porque ellos que pensaban que el Mesías tenía que ser alguien como un ángel. Y el autor les demuestra que el Señor Jesucristo no es un ángel como mal entienden los testigos de Jehová. El Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo, es Dios. Y en el versículo número 8, mire cómo lo llama, esto es lo que dice el Padre, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Aquí está hablando que el Hijo es Dios. Yo no sé si hay alguien con nosotros que tenga dudas si el Señor Jesucristo es Dios. Eso es muy importante para ser salvos. Para poder ir al cielo, una persona tiene que convencerse que Jesús es Dios y que siendo Dios se hizo hombre para poder salvarnos. Además, en el verso 10 dice del capítulo 1, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Aquí el Padre llama a su Hijo Señor y Creador de todo lo que existe. Y esto es muy importante porque este Dios, este Señor, es el que efectuó la purificación de nuestros pecados. Mire lo que dice el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, de la de Dios, y la imagen misma de su sustancia, de la de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Señor Jesucristo ha efectuado esta purificación. Y amigo, amado, señorita, señora, quien quiera que tú seas, tú necesitas este Salvador que puede purificarte y hacerte una nueva criatura. Esto dijo el autor en el capítulo número 1. Y en el capítulo número 2, el autor nos muestra la razón por la cual el Hijo de Dios, que es eterno, se hizo hombre. En el versículo número 9 dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Y por qué el autor nos dice que se hizo un poco menor que los ángeles? Porque estos destinatarios estaban despreciando a este que murió de una manera tan vergonzosa. Ellos decían, no puede ser que el Mesías muera crucificado, no puede ser que el Mesías no llegue a su victoria. Ellos pensaban que el Salvador tiene que ser una especie de general montado en un caballo blanco que venga a liberarlos del dominio de los romanos. Entonces no puede ser. Este debilucho Salvador que ustedes hablan no puede ser el Mesías. Pero el autor aquí en el capítulo 2 demuestra la necesidad de la humanidad del Señor Jesucristo. Y en este capítulo se hablan al menos de 12 razones de por qué se hizo menor que los ángeles, y una de las principales está aquí en el versículo número 14. Así que por cuanto los hijos participaron, el capítulo 2, 14, de sangre, de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo.
El Señor Jesucristo se hizo hombre para destruir, para desmantelar, para quitarle el poder al diablo. Y el diablo hoy día a quienes tienen dominado son todos aquellos que todavía no creen. Yo no sé si tú eres una persona que ha sido liberada del dominio de Satanás. Si tú todavía tienes a Jesús fuera de tu corazón, tú estás dominado por este personaje, el diablo, sin que te des cuenta. Te tiene engañado o engañada. Bueno, el Señor, siendo Dios, se hizo hombre para liberarnos de este dominio del diablo. Entonces, ahora con esto en mente, volvamos al capítulo número 3. Por tanto, todo lo que ya se ha dicho, dice el autor aquí en el verso 1 del capítulo 3, hermanos santos. Y aquí el autor los va a llamar de esta manera hermanos santos. Y dice esto porque realmente esta es la posición que tiene todo creyente en Cristo, no hermanos de nación. Aquí es la posición que tenemos por ser hermanos de Jesucristo. Recuerden que Él se hizo hombre para tener una naturaleza humana y por eso nos llama a sus hermanos. Eso ya lo dijo en el capítulo 2 de Hebreos, en el verso número 12. Dice ahí, capítulo 2, 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Fíjese, Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Por eso dice el verso 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y Él nos llama hermanos, no solamente porque se hizo hombre, sino que además, en primer lugar, porque Él es el que nos compró con su sangre. Él pagó un alto precio para que nosotros fuéramos suyos. Y además, aquí volvamos al capítulo número 3, el autor dice, hermanos santos. Y el énfasis de esa palabra es apartados. Él nos hizo santos, nos apartó para Él, para Dios. Todo aquel creyente, hombre y mujer, es un santo, santificado por la sangre de Jesucristo. La palabra santo significa apartados. Ahora no pertenecemos a este mundo, somos del Señor, ¿ya? El énfasis entonces es ese costo tan alto que Él pagó para hacernos sus hermanos y la encarnación, el hecho de hacerse hombre, la humillación, la pérdida de sus honores divinos, el sufrimiento por nuestra miseria, el rechazo que sufrió, la incomprensión que tuvo, la oposición, la persecución, la tortura a la cual fue sometido y la vergüenza pública colocado en ese madero de vergüenza y su muerte separado del Padre por ser hecho pecado por nosotros. Todo esto tiene que ver con esta posición de hermanos santos que nos habla aquí en el capítulo 3, versículo número 1. Y dice también el versículo número 1, participantes del llamamiento celestial. Esta palabrita, llamamiento, era un concepto muy conocido por ellos como judíos, ¿ya? Ellos fueron llamados de Egipto, fueron llamados a salir de la esclavitud para venir a vivir y honrar a Dios como pueblo escogido por Él. Ese llamamiento tiene que ver con una salida de un lugar de opresión. Ellos fueron llamados para poseer una herencia terrenal. Nosotros, los creyentes de este tiempo, también somos llamados no a una herencia terrenal, sino a una herencia celestial. Este llamado que aparece aquí no es el llamado del Evangelio para ser salvos. Es verdad que Dios nos llama para ser salvos, pero aquí este llamado es para personas ya salvadas. Es a lo que tenemos derecho por medio del Señor Jesucristo para que no lo tiremos al tacho de basura.
porque estos creyentes judíos, los hebreos, estaban despreciando su posición como hermanos santos y la herencia que Jesucristo había ganado para ellos. Aquí en el capítulo 3, en el versículo número 14, el autor les dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y era muy necesario que estos creyentes se mantuvieran fieles al Señor con plena confianza, la misma confianza que mostraron cuando se convirtieron. Yo no sé si hay alguien con nosotros aquí en esta reunión que cuando se convirtió era fervoroso, fiel, no faltaba ni una reunión, estaba en todas las actividades, pero ahora parece que no es lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué puede pasarle eso a un creyente? Hay muchas razones por las cuales un creyente se debilita. Está el mundo, está la propia carne que todavía en el creyente está viva porque la carne no se convierte. Y cuando hablamos de carne, hablo de la naturaleza pecaminosa. Por eso nosotros vamos a ir al cementerio porque somos pecadores. Cuando uno se convierta al Señor, no deja de pecar. Hay una naturaleza que no se ha convertido. Y esa naturaleza que está todavía entre nosotros nos reclama y se opone a que seamos fieles al Señor. Y uno se debilita frente a todo eso. Además está los familiares de uno que, no sé si usted pertenece a una familia que usted nomás es creyente y su familiar le dice no seas tan fanático. Tú puedes creer en Dios como nosotros, pero no ser tan fanático. Y esto le estaba pasando a estos hebreos, que sus familiares judíos los estaban llevando al judaísmo, diciéndole, mira, esa religión que tú sigues, el cristianismo, es muy peligrosa. Incluso te va a pasar lo mismo que pasó con Jesús, te van a crucificar. Entonces ellos dijeron, bueno, parece que no es bueno seguir a Jesús. Puedo ser salvo, igual voy al cielo y me voy a mantener de lejos. No, 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 no. El autor dice que no. Es necesario mantener firme hasta el fin nuestra confianza del principio, cuando se nos predicó el Evangelio y cuando lo recibimos en el corazón. De manera que nuestra herencia no es un terreno aquí en la tierra, como los judíos fueron invitados por Dios mediante Abraham a la tierra prometida. No, nuestra herencia es celestial. Y aquí en el capítulo 10 de Hebreos dice en el versículo número 34, porque de los presos, estos creyentes al final eran fieles también, os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que teníais en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Fíjese que al comienzo, cuando se convirtieron, estuvieron dispuestos a perder sus bienes, sufrieron con gozo aquello. ¿Por qué? Porque sabían que tenían en los cielos una mejor y perdurable herencia. ¿Mm? Yo he visto, amigos amados y hermanos, he visto a muchos creyentes que no siguen adelante. Es muy triste ver a muchos creyentes que han tirado la toalla, que no quieren seguir adelante, porque, bueno, tengo mucho trabajo, tengo que estudiar, se emparejan por allí, como se dice hoy día, están emparejados con alguien que no es el Señor. Hace poquito un querido hermano me llamó que su hija se había ido a Canadá, una joven que estaba en comunión en la iglesia, y se había emparejado con un joven allá y él estaba orando y quería ver la posibilidad de si su hija podía encontrar un lugar donde congregarse. Y yo le dije, hermano, mira, nunca abandones a tu hija. Ora por ella, insístele en cuanto a todas las verdades que ella conoció. Pero eso le puede pasar a un creyente, claro que sí. Hay muchas ofertas en el mundo y
Aquí en el verso 35 del capítulo 10 dice, no perdáis pues vuestra confianza. La confianza se pierde, creyentes amados. Usted hoy día puede que tenga mucho entusiasmo y usted puede decir, yo nunca voy a negar al Señor. Bueno, ahí tiene el caso de Pedro, que por miedo al que dirán, negó al Señor 3 veces. No pierdas tu confianza que tiene grande galardón. Verso 36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Y cuál es esa promesa? La herencia que está preparada en los cielos, reservada para nosotros y que en pocas palabras, hermanos, se traduce en la ciudad celestial. Por eso dice en el capítulo número 11 del libro de Hebreos, hablando de Abraham, verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué es lo que estaba mirando Abraham como peregrino? No estaba tan interesado en la tierra prometida. Él estaba mirando la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y es hacia allá, hermanos amados, donde somos invitados a poner nuestros ojos, ¿ya? Por eso dice el capítulo número 12 de Hebreos, dice en el verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, la iglesia, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, los santos del Antiguo Testamento. En esa ciudad celestial va a estar la iglesia y todos los creyentes del Antiguo Testamento. Es una herencia a la cual el creyente por fe debe extenderse. Volvamos a Hebreos capítulo número 3. Entonces, miren lo que dice ahí mismo en el verso número 1. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Esa palabrita considerar significa observar bien, atentamente y reflexivamente. No hay que mirar al Señor Jesucristo como uno más. Si tú todavía no te has dado cuenta de quién es el Señor Jesucristo, es muy importante que te detengas a mirarlo con mucha atención. Estos creyentes estaban retrocediendo y algunos quedaron a medio camino precisamente porque Jesús no les era tan importante. Y fíjense, hermanos, que la principal actividad de nosotros los creyentes es contemplativa. Muchas veces los creyentes creen que ser creyente es hacer cosas y nos llenamos la semana de actividades, cuando una de las cosas que tenemos que hacer principalmente es contemplar al Señor Jesucristo. Y de hecho, hermanos, aprovecho de decirlo, los predicadores de hoy día debemos hablar más de Jesucristo. Yo me acuerdo de una conferencia hace muchos años atrás, ahí en San Felipe, después que tomé mi tema y terminó la conferencia, se acercó la hermana Anita Rick, perdón, la hermana Margarita Ronald. Y Margarita me dijo, Camilo, ¿le puedo decir algo? Claro, hermana, dije yo. Sabes, hermano, esta conferencia ha sido muy informativa. Muy buenos mensajes con mucha información, pero muy poco acerca de Cristo.
Y yo me quedé pensando en eso, porque a veces tenemos la tendencia de decir muchas cosas interesantes, pero poquito de quién es la persona del Señor Jesucristo. La enseñanza en la iglesia tiene que ser cristocéntrica, basada en la persona del Señor Jesucristo y exaltar las virtudes suyas. De hecho, hermanos varones, en la cena del Señor es cuando más las mujeres se dan cuenta si nosotros nos hemos preparado para adorar. Muchas veces en la cena del Señor repetimos lo mismo del domingo pasado. Tenemos frases cliché, pero cuando un creyente en la semana ha buscado, contemplado del Señor Jesucristo, su adoración va a ser nueva, ¿ya? Por eso dice la Biblia, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto tiene una primera interpretación de lo que va a ser la venida de Cristo, pero también se aplica, hermanos, cómo sale de nuestra alma cuando adoramos este lucero de la mañana, la bendita persona del Señor Jesucristo. Ahora volvamos a Hebreos, capítulo número 3, en el versículo número 1 todavía. Mire cómo llama a Cristo Jesús. Lo llama el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. La palabra apóstol es única vez que aparece en la Biblia aplicada al Señor. Aparece muchas veces más aplicada a hombres. Pero aquí es aplicada a el Señor, a Cristo Jesús. Y la palabra significa un embajador, un enviado. No solo alguien que es enviado a algún lugar, sino uno que está revestido de la autoridad de quien lo envía. Este personaje, este embajador, debe hablar únicamente las palabras que su superior le ha confiado para que lo haga. Y esto es precisamente lo que vemos en el Señor Jesús. Por ejemplo, ahí en Juan, capítulo número 6, en el versículo número 38, el Señor dijo, porque he descendido del cielo, el enviado desde el cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En el capítulo número 7 también del Evangelio de Juan y el versículo número 16, el Señor Jesús dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 42 veces en este Evangelio, Juan nos dice que Jesús es el enviado. En el capítulo número 8, este enviado o este embajador nos dice en el verso 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué bueno es tener un embajador así. Aquí en Chile hay muchos embajadores que lo han traído de vuelta, ¿no es cierto? No sé si usted se ha enterado, las tonteras que hacen los diversos embajadores dando mal testimonio y hablando cosas que no le ha dicho el presidente que hable, no representan a Chile. Bueno, nuestro embajador, el apóstol de nuestra profesión, él sí es un embajador. No hay comparación de nadie con respecto a él, ¿ya? Y en un sentido, hermanos, el autor ocupa el vocablo apóstol, que significa enviado o apóstol, o embajador, porque Moisés también era un enviado. Los judíos consideraban mucho a Moisés, él era el enviado de Jehová. Así aparece, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo número 3, el versículo número 12, mire lo que dice de él, Éxodo 3, 12, y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal, le dice Dios, de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Entonces Moisés era el enviado de Dios para Israel. Y no cabe duda que los judíos lo respetaban, ¿ya? Era realmente una autoridad como enviado. Por eso el Señor, el autor de este libro, ocupa para el Señor la palabra apóstol, enviado. Que a diferencia de Moisés, el Señor no solamente vino con un mensaje del cielo, sino que nunca falló. La Biblia nos dice que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Fracasó. Miren lo que dice el libro de Deuteronomio, Deuteronomio 32, el versículo número 49. Dios le dice a Moisés: sube a este monte de Abarim, al monte de Abarim, al monte Nebo, situada en la tierra de Moab, que está enfrente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sea unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba y de Cádiz, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Aquí vemos que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Eso no significa que perdió su salvación. Él está en el reino de Dios, pertenece, pero no tuvo el privilegio de llevar a toda la nación a la tierra prometida. Eso significa, hermanos, para nosotros los creyentes, que hay consecuencias cuando retrocedemos, cuando no obedecemos las instrucciones del Señor. ¿Ya? Ahora, al contrario de Moisés, el Señor Jesús sí entró al cielo y traspasó los cielos, llegando a donde nadie más había llegado. En el libro de Hebreos, miren lo que dice el capítulo 4, versículo número 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Qué interesante esta expresión, que Él traspasó los cielos. Bueno, nosotros sabemos que hay tres cielos: el cielo atmosférico, el cielo de los astros y el cielo de Dios. El Señor Jesús pasó para arriba y Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿ya? Él llegó a su meta. Por eso es el apóstol de nuestra profesión, que aparece aquí en el capítulo 4, donde leímos verso 14, como allá en Hebreos 3:1. Esa palabra, profesión, significa confesión de fe. Podríamos traducirlo: la fe que profesamos. Y el vocablo que se ocupa para este término profesión en el idioma original significa confesión. Y tiene la idea de un pacto, de un compromiso adoptado. Cuando uno se convierte, uno adquiere un compromiso de fidelidad con Dios. Leamos, por ejemplo, en Primera de Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo número 6, versículo número 12. Dice: pelea la buena batalla de la fe, le está diciendo a Timoteo, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Timoteo públicamente se comprometió a serle fiel al Señor, posiblemente por el bautismo o posiblemente en alguna ceremonia especial, cuando el apóstol le pidió que fuese a Éfeso para enseñar a los creyentes allí. Entonces,
Esta palabra profesión, hermanos y amigos, tiene la idea de un compromiso. ¿Mm? Un compromiso que el creyente verdadero y solo el creyente verdadero puede cumplir. Volvamos a Hebreos capítulo 3, versículo número 1. El apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y aquí el escritor llama también al Señor Jesucristo sumo sacerdote. La Biblia nos enseña que Moisés ocasionalmente hacía tareas de sacerdote, ¿ya? Vieron algunas oportunidades en que él intercedió por sus hermanos cuando estos estaban en peligro. Ahí lo vemos, por ejemplo, en la oportunidad que aquellos 10 espías no querían obedecer a Dios y empezaron a hablar mal de la tierra prometida, y Dios los quería fulminar por su pecado y su murmuración, y decían el uno al otro, designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y lo vemos ahí postrado junto a Aarón, intercediendo por sus hermanos. Hay varias oportunidades en que vemos a Moisés haciendo esta actividad como sacerdote. Y Dios reconoció la capacidad de Moisés como intercesor. Por ejemplo, en Jeremías, el capítulo número 15, el profeta nos dice en el verso número 1, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, ¿no estaría mi voluntad con este pueblo? Échalos de mi presencia y salgan. Y aquí tenemos cómo Dios menciona no solamente a Samuel, sino también a Moisés como sacerdotes. Samuel sí era sacerdote, pero Moisés no lo era. Y tenía él, por su vida, por su cercanía con Dios, la facultad de colocarse como intercesor delante de Dios. ¿Ya? Dios reconoce eso de Moisés, no lo desprecia. Pero a diferencia de Moisés, el Señor Jesucristo sí es un sumo sacerdote, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace un sumo sacerdote? Si leemos en Hebreos capítulo 2, el versículo número 17, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aquí está la actividad principal de un sumo sacerdote, ofrecer sacrificios por los pecadores. La palabra expiar significa dos cosas, por lo menos: cubrir el pecado y enviarlo lejos. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué significa expiar? Significa cubrir y enviar lejos. Si tú todavía estás en tus pecados, si tú todavía no eres del Señor, Dios está mirando, y en esa sala donde ustedes están, hay personas que no tienen sus pecados sobre ellos porque confiaron en el Señor y Él los llevó en la cruz, y otros que todavía están en sus pecados. Vuelvo a repetir, joven, señorita, amigo, ¿cómo te ve Dios a ti? ¿Te ve en tus pecados o te ve limpio por la sangre preciosa del Señor Jesucristo? Cuando un pecador viene a Cristo, Dios ya no se acuerda más de sus pecados. Leamos en Hebreos 8, capítulo 12, perdón, Hebreos capítulo 8, versículo 12. Dice ahí, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Qué maravilloso es tener esto, que no haya nada pendiente con Dios. Dios ya no se acuerda más de mis pecados y de mis iniquidades. Usted puede decir eso, el Señor me perdonó. Bueno, eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Envía lejos
el pecado nuestro y ya no lo recuerda más. El profeta Jeremías dice también en el capítulo 50, versículo 20, en aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Nunca más ningún pecado va a ser hallado del creyente porque el Señor murió y pagó por nosotros. ¿Usted tiene esta seguridad? El Señor hizo esto por nosotros. Con un solo sacrificio, dice la Biblia, borró nuestros pecados. Ahora, para terminar, había algo muy hermoso que hacía un sumo sacerdote, que Moisés no lo pudo hacer, pero que sí Aarón lo hacía. Era la bendición sumo sacerdotal que se hacía para bendecir a la nación de Israel. ¿Ya? Vamos a leerlo en Números, capítulo número 6, el cuarto libro del Antiguo Testamento, el libro de Números, en el capítulo 6 y el versículo número 23. Aquí está Aarón, el sumo sacerdote, y sus hijos, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta bendición, hermanos y amigos, del sumo sacerdote era muy apreciada por los judíos, ¿ya? El sumo sacerdote judío lo hacía. Y esto lo hizo el Señor Jesucristo como sumo sacerdote, ocupando nuestro lugar en la cruz. Aquí donde dice, Jehová te bendiga, en el verso 24, es porque Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Pero para eso, Él tuvo que ser hecho maldición para darnos esta bendición. Así lo enseña la palabra. Y no solamente fue hecho maldición, sino que fue hecho pecado para que nosotros fuésemos bendecidos, como dice Gálatas 3:13 y 2 Corintios 5:21. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como dice Efesios capítulo 1 y versículo número 3. También dice aquí, en esta bendición sumo sacerdotal, y te guarde, Jehová te bendiga y te guarde. Y saben, hermanos, que los creyentes hoy día somos protegidos y guardados de una manera muy especial, como guarda una madre a su hijo. Me gusta mucho como lo escribe Judas en el capítulo 1, versículo 1. Judas, el hermano del Señor Jesús, comienza diciendo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, el hermano también del Señor Jesús. Estos dos son los hermanos del Señor que escriben en la Biblia, tanto Judas como Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Qué hermosa expresión la que tenemos aquí. Guardados en Jesucristo. Otra traducción dice guardados para Jesucristo. Y parece que esa es la mejor traducción. Guardados para Jesucristo. Ningún creyente se pierde. Otra traducción dice con el cuidado de Jesucristo. Todo esto lo poseemos los creyentes. Entonces te pregunto a ti esta noche, ¿quién te guarda a ti? ¿O hay alguien que te guarde para algo? ¿O todavía estás sin salvación, sin esperanza? Bueno, para esto el Señor no fue guardado, sino que Dios lo entregó para que nosotros seamos los guardados. El Padre lo entregó
para que nosotros fuésemos los guardados. Por eso Dios nos dice en su palabra, les voy a citar Romanos 8:32, cuando dice la Biblia, el que no escatimó, esa palabrita es no guardó, no reservó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En tercer lugar, la bendición sumo sacerdotal decía, tenga de ti misericordia. Jehová te bendiga, te guarde y tenga de ti misericordia. Y hermanos amados y hermanos y amigos que están aquí, esto también es muy hermoso. El que Dios resplandezca su rostro sobre nosotros. La Biblia dice que Dios siempre mantendrá sus ojos sobre cada uno de sus hijos. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y cuando un creyente convertido, comprado por la sangre del Señor Jesucristo, viene a Jesús con esta seguridad, la Biblia dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dios no se olvida y nos saca la mirada de cada uno de nosotros. Pero para que esto pudiese haber sido posible, hermanos y amigos, Dios escondió su rostro y su deleite de su Hijo amado. Y escuchamos ahí en el Calvario, en aquellas horas tan terribles, cuando el Señor estaba suspendido entre el cielo y la tierra, cuando el Señor gritó, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta bendición que el Señor da es porque Él en la cruz sufrió este abandono. Y además dice, en cuarto lugar, tenga de ti misericordia. Y saben, hermanos, que el Señor nunca nos va a privar de su misericordia. Para Él no hubo misericordia. Dios lo hizo pecado, pero para que nosotros pudiésemos ser benefactores de su misericordia. Además dice aquí, Jehová alce sobre ti su rostro. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y esto también era muy hermoso. Esto es sinónimo de dar admisión. Cuando un rey levantaba la mirada y miraba a alguien, era porque daba permiso para que se acercara. La reina Esther, cuando vino al rey Asuero, que era su esposo, esperaba que el rey la mirara, y el rey la miró, extendió su báculo y ella tocó la punta del báculo y le dijo, ¿qué quieres, Esther? Yo te doy la mitad de mi reino. Y fue aceptada. Bueno, esto es la admisión que tenemos cuando nos acercamos al Señor. Pero para el Señor Jesucristo, Dios tuvo que apartar de él su rostro y lo hizo pasar por el sufrimiento. Y finalmente dice la bendición sumo sacerdotal aquí en número 6, el versículo número 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová, verso 26, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y esta es la paz que tenemos los creyentes en Cristo Jesús. Él mencionó a sus discípulos y les dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y tenemos esta paz, no solamente paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, la paz judicial, sino la paz que nos mantiene cerca suyo en la vida como creyente. Pero para él no hubo paz. Dios lo colocó bajo su ira en aquella cruz del Calvario. Todo esto, hermanos y amigos, es lo que hace un sumo sacerdote. Y el aspecto fundamental de estos nombres que le da el escritor de este libro
es que ellos no estaban poniendo su confianza en la persona del Señor Jesucristo. Estaban desestimando quién era Él. Y muchos de nosotros podemos vagar en la vida cristiana, incluso los que no son salvos también hoy día pueden no serlo porque no han mirado quién es Jesucristo, de qué es lo que es capaz Él. Y te presentamos nuevamente a este personaje magnífico, el Señor Jesucristo, capacitado para hacerse cargo de tu vida y llevarte a tu destino final si confías en Él. Vamos a terminar con una oración. Amado Dios, te damos gracias, nuestro Dios bendito, por tu Hijo amado. Te confesamos, nuestro Dios, que muchas veces dejamos de admirar y de considerar con toda diligencia quién es tu Hijo. Gracias por Él, nuestro Dios, quien es llamado el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Padre Santo, dejamos todo en tus manos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cantemos, hermanos, el 106. ¿Quieres ser libre del vicio y del mal? En Cristo Jesús hay gran poder. ¿Quieres ver la victoria ganar? Por siempre poder hay en Él. El 106. ¿Quieres ser libre del vicio y del mal? Sí, dale. Sí, cántalo en voz alta. Sí, es el micrófono en tu... Hay poder sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder sin igual poder por la sangre que vertió. Quieres ser puro, aceptable al Señor. En Cristo Jesús hay gran poder, te limpiará por la sangre que dio, por siempre poder hay en Él. Hay poder sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder sin igual poder por la sangre que vertió. Quieres ser libre de tu vanidad. En Cristo Jesús hay gran poder. Dile a Jesús que tenés humildad, por siempre poder hay en Él. Hay poder sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder sin igual poder por la sangre que vertió.